Vamos a analizar, vamos a centrarnos ahora en el estudio de los temas 10, 11 y 12. Y en esta ocasión vamos a hacer algo diferente, ya que hemos hablado de temas A, temas B, temas C. Hemos hablado de que hay bloques de temas y hay algunos temas del temario que son como líderes en ese bloque de temas y no deberíamos dejar de estudiarlos, pero esta es la primera vez que vamos a ver un grupo de 3 temas, como son el tema 10, 11 y 12, y vamos a afrontar el estudio de estos 3 temas de manera conjunta. Vamos a ver un poco cómo vamos a hacer esto. Cuando veas los temas 10, 11 y 12, vas a comprobar que el epígrafe, el título de los 3 temas, es exactamente igual y lo único que va a cambiar es el tipo de sistema del que estamos hablando en este tema. Por un lado tenemos los sistemas naturales, por otro los sistemas analíticos y por otro los sistemas rítmicos en educación física. El segundo apartado de este tema sería evolución y aspectos técnicos y el tercer punto de este tema sería las aplicaciones actuales. Así que si te fijas, cambiando simplemente el sistema al que se refiere el epígrafe del tema, los 3 temas son exactamente iguales. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a construir el índice de nuestro tema de manera que vamos a elaborarlo de igual manera para los 3 temas a la vez. Un primer punto que nos va a hablar del sistema, otro segundo punto que va a hablar de la evolución y los aspectos técnicos de cada uno de los sistemas y un tercer punto que va a tratar de las aplicaciones actuales dentro de ese sistema. Para rentabilizar neuronas dentro de la oposición, lo importante es que entiendas que lo que vamos a elaborar es un macro tema con estos 3 temas, donde vamos a poner una parte común que hable de sistemas en general, una parte común que puedes elaborar una pequeña introducción que hable de la evolución y los aspectos técnicos, y luego vamos a elaborar nuestras aplicaciones actuales, teniendo en cuenta que si te toca uno de estos 3 temas del temario, lo que vas a hacer es poner la parte común que vas a elaborar para los 3 temas igual, luego desarrollar de forma ampliada simplemente el sistema que te toque, teniendo en cuenta que puedes explicar y puedes hablar de que existen otros sistemas y dar alguna pincelada del resto, hasta llegar a las aplicaciones actuales que las vamos a elaborar, teniendo en cuenta cómo utilizas ese sistema dentro de tus clases, qué situaciones de aprendizaje podrías relacionar de las que estás elaborando en tu programación y qué es lo que sucede con este sistema en nuestras clases en el día a día, que eso tienes que tenerlo planteado y reflexionado de antes. Esto quiere decir que estudiándonos un solo tema, vamos a poder resolver 3 temas del temario. Como ejemplo, te dejo por aquí para que veas cuando hablamos de este primer apartado, si nos tocase los sistemas analíticos o nos tocase los sistemas rítmicos, quitaríamos el resto de epígrafes que pone naturales, o sea, nos centraríamos en poner el que nos está tocando en ese momento. Y luego vamos a hacer un pequeño resumen de dónde sale esto de las escuelas gimnásticas, qué significa sistema, de dónde viene la palabra sistema. Y con esto vamos a hacer una parte común cuando empecemos a explicar el desarrollo de este tema. Luego te vas a encontrar un pequeño resumen de cada cada uno de los sistemas, con los autores, las autoras que podemos encontrar dentro de cada uno de los sistemas. Esto sí es bastante historia, hay que memorizar algunas fechas, puede ser que te guste más, puede ser que te guste menos, pero es un tema que a mí por lo menos me resulta medio tedioso, menos tedioso que otros que son más legislativos, porque puedes buscar la manera de, a la hora de memorizar, hacerte esquemas, escribirte alguna historia que te ayude a recordar y además puedes vincularlo más con prácticas concretas y eso te puede ayudar a entender pues qué pasa, por ejemplo, con el sistema rítmico o qué ha pasado en la escuela francesa con los sistemas naturales.
haríamos el resumen de la escuela que nos toque, que la tenemos aquí aproximadamente en una hoja. Después te he dejado por aquí otro sistema que no está en los epígrafes de los 3 temas para que puedas completar y no centrarte únicamente en los sistemas naturales, analíticos y rítmicos, porque como te dejo por aquí hay otros como son, por ejemplo, el sistema deportivo de la escuela inglesa. Y también deberías tener en cuenta que este tema, bueno, igual que toda la bibliografía que tenemos, tiene un sesgo de género bestial y también tiene otros sesgos, pero si te fijas, se nombra poco o casi nada a las autoras, a no ser que sea porque están dentro de prácticas estereotipadas y normalmente simplemente porque hay baile, si no, no se habla de autoras y existen. Entonces podrías buscar autoras de referencia, podrías buscar otras fuentes. Y otra perspectiva, por si no la tienes en cuenta, que falta en estos temas, es que no nos habla de, o nos habla un poco de lo que pasaba en Europa, pero no nos dice nada de qué pasa con las corrientes orientales, qué pasa con el tai chi, qué pasa con el yoga, de dónde viene esto. Y es otra evolución de actividades físicas diferentes que tiene una parte más espiritual, más de unión del cuerpo, mente, alma, entre comillas, y de esto no nos habla nada. Entonces, también podrías analizar aquí y tener otro camino que sea qué pasaba en Oriente, qué corrientes hay, o qué corrientes hay en otras partes del mundo. No solamente tendrías por qué tener este tema así. Te digo esto un poco también para que entiendas que cada vez que empieces con el estudio de un tema, cada vez que vayamos a empezar a estudiar un tema nuevo, sería interesante que te hagas experto o experta en ese tema. No te centres en la información que yo te doy, sino pasa por ejemplo, poner el título del tema en Google y es muy probable que te salgan ejemplos de otros temas de temarios, que te salgan temas de muestras de editoriales, de academias de oposiciones. Es probable que directamente encuentres más información sobre ese tema. Sería interesante que la mires, que la leas, que si te gusta más el enfoque de un apartado de un tema que el que yo te ofrezco, que el que tú tenías, puedes rehacer ese apartado. Pero cada vez que empieces con un tema nuevo, vamos a pasar por una fase que es hacerte experto, hacerte experta en ese tema. Y no simplemente dedicarte a tener un esquema de tema para estudiar, porque no vas a interiorizar la información, no vas a tener facilidad para rescatar esa información como si conoces o dominas ese tema. Te va a ser más fácil recordarlo, incluso hilarlo o entender, tu mente va a comprender mejor el por qué has realizado ese esquema o esa clasificación. Entonces, no evites esa fase. No vayas directamente con un tema a hacer un resumen para tener un esquema para estudiártelo, sino que vete durante unos días, no te digo que sea mucho tiempo, sino cada vez que afrontes un nuevo tema, busca información, lee, por ejemplo, qué era la escuela francesa, mira a ver si hay algún vídeo en YouTube y le puedes echar un ojo, a lo mejor encuentras algún documental sobre eso. Y esa es la fase de aprender, o sea, realmente la que va a hacer que interiorices más cosas. No se aprende por un solo canal, o sea que no va a ser lo mismo simplemente que te dediques a escribir que si buscas otro tipo de información en formato vídeo o encuentras más información por ahí. Después de esta fase, sí que puedes pasar a rehacer tu tema, hacerlo más pequeño, hacerte un esquema y llegar a sintetizar para luego entrar en esta fase de repaso. Pero no des por sentada esta parte. O sea, aunque yo te dé un resumen, aunque yo te dé indicaciones, busca más información, lee, contrasta y recuerda sobre todo que te voy a intentar dar ahora 3 pautas a la hora de analizar estos temas y así aprovechamos para fijar cosas que es interesante que tengas en mente siempre que tratemos un tema. Y es que no te corrigen, no te van a evaluar con un tema de muestra. Cuando las personas del tribunal te estén evaluando, no van a tener un tema de guía y van a comprobar si en tu tema está la misma clasificación con las mismas palabras y el mismo autor o autora. Te van a evaluar con planilla.
Así que no hay un tema que esté mejor que otro, sino lo que tienes que lograr es que tus temas tengan los apartados que deben tener con coherencia. Así que no dudes en quitar información de los temas, poner otra información dentro del tema, porque, por ejemplo, en este tema, aquí lo que me están pidiendo en el segundo apartado es que en el tema haya un desarrollo sobre la evolución y los aspectos técnicos sobre el desarrollo y los aspectos técnicos de ese sistema. Y ya te digo que no hay una información 10 para poder solventar este apartado. Y el ítem que te van a estar mirando en la planilla es uno a lo mejor que pone desarrolla de manera adecuada los aspectos relatados en el epígrafe. Así que no dudes en hacer ese proceso que te acabo de decir. Cuando nos vamos a este apartado, cuando nos vamos a la evolución y los aspectos técnicos, sucede exactamente lo mismo que hemos visto antes. En este macro tema que nos vamos a estudiar, pues lo que vamos a hacer es mirar qué ha pasado con la evolución y los aspectos técnicos, qué manifestaciones han habido dentro de cada una de estas escuelas y después, según el tema que te toque, pues vas a desarrollar más unos apartados que otros. Pasamos a las aplicaciones actuales dentro del tema y aquí quería aprovechar para decirte que en este tema, por ejemplo, el epígrafe te lo da. El epígrafe te dice aplicaciones actuales y aquí vas a tener que utilizar los conocimientos que tengas de este resumen con las distintas corrientes que han surgido de los sistemas, pero también tienes que utilizar toda la información que conoces dentro de tu dominio del currículo. Utilízala para meterla en este apartado. Y utiliza todas aquellas prácticas que tú sabes que están vinculadas a uno de estos sistemas para hacer una propuesta, aunque sea un parrafito de cómo utilizarías eso dentro de los saberes básicos o dentro de una sesión en concreto, de dónde viene, por ejemplo, un circuito, o por qué utilizamos el ritmo y expresión en clase, o por qué utilizamos, pues no sé, deportes de lucha, de dónde viene eso. Y tienes que vincularlo. Según en este tema, esto nos lo da el epígrafe, hay otros temas del temario donde esto no lo vas a encontrar en el epígrafe. Y hay una serie de apartados que vas a ir viendo que tienes que forzar introducirlos dentro del tema. Porque es probable que uno de los epígrafes con los que te evalúen sea si eres capaz de relacionar el contenido teórico del tema con su aplicación en la práctica. Por eso en algunos momentos vas a ver apartados donde te pide o te pido que pongas una aplicación práctica y didáctica de ese tema. Así que en este caso vincula con tus conocimientos del currículo, con alguna situación de aprendizaje o con alguna situación de aprendizaje que estés elaborando para tu programación y aporta la realidad didáctica de este tema de esa manera. Y en otros temas del temario donde no te encuentres este apartado, fuerza el introducirlo. Puede ser separándolo en el índice y poniendo un apartado que sea aplicación práctica y didáctica del tema, o puede ser como subapartado o párrafo dentro de otro epígrafe, pero hazlo siempre. En los temas que son más prácticos, te va a resultar fácil vincularlo con la práctica diaria. En los temas que son más teóricos, esta aplicación práctica y didáctica puede ir más encaminada a cómo utilizamos nosotros esa información como docentes, como profesoras a profesoras, o cómo esa información nos condiciona en el día a día en el aula, como pueden ser las instalaciones, los equipamientos o la relación con el municipio o el entorno. Así que hasta aquí esta explicación de qué pasa con estos tres temas y por qué los estudiamos de manera conjunta. Puede que te lleve un pelín más de tiempo rehacer este esquema, pero ten también en cuenta que una vez que lo tengas hecho, estás haciendo tres temas a la vez, te estás estudiando tres temas a la vez y tienes tres temas en tu mochila de temas que conoces, dominas o al menos has visto para poder entender cómo desarrollar este tema. Y recuerda estas tres cosas. Busca información de cada tema, hazte experto, hazte experta en el tema que estás empezando a indagar antes de pasar a la fase de esquematizar, hacer resúmenes y estudiar.
dedica un par de días, 2, 3 días simplemente a leer información, a ver información y a entender un poco más qué pasa con ese tema. Recuerda también como segundo apartado que no hay temas que sea hago esto y esto me lo van a evaluar con un 10, sino que se te evalúa con planilla. Así que no tengas miedo a cambiar información siempre que la información sea coherente. No es más válido un autor o una autora que otro autor o otra autora, siempre y cuando tú justifiques el por qué estás utilizando a esa persona. Y, por ejemplo, en el epígrafe de la planilla pondrá cita autores y justifica su propuesta. Así que no tengas miedo a cambiar información siempre y cuando creas que es coherente y facilítate el estudio. Y como tercer punto importante, en todos los temas siempre me escucharás hablar de propuesta de aplicación práctica y didáctica o cómo lo vas a utilizar en el aula. Hasta aquí dejamos los temas 10, 11 y 12. Espero que notes que vas avanzando. Yo sé que estos primeros temas son algo densos, algunos de ellos, pero ya verás que hay otros temas que son mucho más sencillos y más llevaderos, como todos los que son de sistema respiratorio. O sea, te va a resultar más fácil a tu memoria porque es información que quizás hayas retenido más de la carrera, aquellos temas que son más de propuestas prácticas. Así que nada, seguimos avanzando y muchísimo ánimo.